Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Desde el estudio central del Canal 8, la señal 23, las redes que nos acompañan habitualmente para dar curso a un nuevo capítulo de Noticias a Entrevistas. A nuestro lado está el señor Augusto Parra. Él es panelista de nuestro Canal 8 y además fundador, originario del programa, un programa que ha hecho época, que se llama Réplica, desde hace más de una década acá en nuestra señal televisiva. Augusto, bienvenido, ¿cómo está? Bien, muchas gracias Mario Alejandro querido, un saludo cariñoso a los telespectadores y especialmente un abrazo muy sentido a todas las personas que han sufrido los embates del frente de mal tiempo y a los compatriotas de la región de Coquimbo y La Serena. eh, la verdad es que no caben palabras eh, para lo difícil que les ha tocado vivir, pero enviarle un saludo muy cariñoso con mucha solidaridad desde la región del Biobío. Augusto, ¿cómo está el clima político del país? ¿Cómo está la temperatura? ¿Cómo advierte usted? Eh, bueno, yo creo que ha sido una semana intensa y particularmente importante por la aprobación de la mega reforma, que de alguna manera suponía una prueba de fuego para el gobierno. Su primer proyecto de ley más emblemático, un paquete de reformas eh, misceláneo, bastante complejo, que genera bastante controversia, que si bien es cierto era bastante polémico, porque eh, genera una serie de reformas que están más bien orientadas a generar inversión y empleo con una mirada de largo plazo, sin necesariamente conversar adecuadamente con eh, la condición fiscal en la que se encuentra el país, eh, pero reformas que de todo punto de vista son muy necesarias y que no tengo duda que constituyen un aporte muy valioso eh, a poder volver a colocar al país en el mapa de la competitividad para poder atraer inversión y generar proyectos que puedan ser además intensivos en el futuro de mediano y largo plazo en la generación de empleo. Está claro entonces que el gobierno lo asume como una victoria. ¿Qué le parece la alianza que se produce en el momento de la votación, en donde no necesariamente partido de gobierno estuvieron con su voto el Partido de la Gente, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Nacional Libertario también que apoyó las mociones, ¿no? Me parece fundamental el que afortunadamente en la votación de ayer en la Cámara de Diputados la ventaja fue en favor del proyecto misceláneo fue bastante amplia. Fue un- una aprobación con una votación contundente de sobre 80 votos, lo que le da un respaldo y una legitimidad importante al proceso de implementación de estas reformas. Lo que sí creo que es importante destacar y que desde luego fue parte del debate es que no debiese entenderse esta reforma como un punto de llegada, sino más bien como un punto de partida. Eh, Creo que en términos generales las orientaciones que están destinadas a mejorar la competitividad del país convergen con una necesidad imperiosa de desarrollar mayores capacidades públicas para poder atraer inversión y poder acompañar desde el Estado el desarrollo de iniciativas que puedan impactar positivamente el crecimiento económico, considerando que lo que viene enfrentando Chile y de alguna manera parte significativa del mundo occidental, en general en la última década es una ralentización muy significativa del crecimiento. Y poder retomar una senda de crecimiento económico y una vía hacia el desarrollo requiere de este tipo de medidas. Desde ese punto de vista son muy asertivas. Ahora, no puede ser un punto de llegada porque tiene que ir acompañado del fortalecimiento de otras capacidades públicas, por ejemplo en materia de infraestructura. Chile también se ha ido quedando un poquito atrás. Lo vemos aquí en la región del Biobío, por ejemplo, como las grandes obras de infraestructura son de finales de los años 90 o la primera década del siglo XXI, Ha sido muy lento todo, muy lento. pero hemos tenido una ralentización en la generación de obras de alto impacto que es importante.
Necesitamos una infraestructura mucho más habilitante, fortalecer las capacidades técnicas, ir adoptando todos los aportes que suponen el avance de las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, una modernización muy profunda del Estado. Y desde luego también yo creo que no hay que desatender la necesidad de ir alcanzando gradualmente, pero con cierta celeridad y con algún sentido de urgencia, también la mayor convergencia fiscal posible para poder contener el déficit que también se ha ido tornando estructural. Augusto, pero en este sentido, Y eso implica, desde luego, no solo verlo por la vía de la recaudación, sino que yo creo que se tiene que ver de una manera bastante multifactorial. Por un lado está el poder ir haciendo algunos recortes en el gasto para poder aterrizar el presupuesto fiscal, y esto se debe hacer no con motosierra, de manera muy prudente, razonable, evitando afectar los programas sociales, priorizando desde luego el fortalecimiento también del Estado en algunas áreas. No se trata de empequeñecer arbitrariamente el Estado, y creo que hay que salir además un poco de esta dicotomía entre un Estado reducido o pequeño, o un Estado omnipresente, y más bien hay que pensar en un Estado inteligente, un Estado que logre habilitar el crecimiento y el desarrollo en una economía social de mercado en que el rol principal del Estado es la corrección de los fallos de mercado por una parte, y por otro lado, desde una mirada subsidiar la demanda de bienes públicos en aquellas áreas en que el sector privado no puede cumplir. Y esto hay que complementarlo con este Estado eficiente y habilitante para la inversión y el desarrollo. Pero por lo mismo le consulto a Augusto, ¿qué papel está jugando la oposición hoy día frente a este escenario que usted nos va relatando? Yo creo que la oposición se ha equivocado en el tono, en la forma y en el discurso. Como te digo, el proyecto misceláneo no es bueno que sea visto como un punto de llegada, es el punto de partida probablemente de una agenda mucho más amplia y mucho más intensiva. Pero yo creo que de repente como que se tiende, y creo que ahí está de alguna manera el error de la oposición, a sobreinterpretar una agenda que es más bien, que contiene reformas que son más bien puntuales. No le podemos pedir todo a una agenda que fue denominada reconstrucción y que tiene por proceso probablemente la reconstrucción más bien de carácter económico del país para poder generar mayores condiciones de competitividad y para atraer inversión. No se le puede pedir a una ley que tiene ese propósito, un paquete de leyes que tienen ese propósito, que al mismo tiempo te entregue estabilidad fiscal. Son roles distintos. Hoy día a lo mejor tenemos que, pasado este paso, pensar en una agenda intensiva, que contemple medidas políticas, legislativas, administrativas, tendientes a alcanzar la convergencia fiscal de aquí a fines del gobierno de manera gradual, y evitando desde luego el impacto negativo en los programas sociales. Ahora bien, a nivel de región del Biobío, ¿cómo advierte el escenario? ¿Seguimos a los empujones? ¿Qué pasa? No sé si hay un freno mismo, bueno, por el hecho del tema económico, en fin, incluso de carácter internacional nos golpea igual, sobre todo el tema del empleo, ¿no? Mira, yo echo un poco de menos, y esto no tiene que ver desde luego con signo político alguno, ni del gobierno, ni de la oposición. Echo de menos el clima de unidad que vimos, por ejemplo, en la región del Biobío cuando los distintos actores políticos enfrentaron el cierre de Huachipato. Y esto determinó, por ejemplo, el plan de desarrollo industrial, que si bien es cierto un plan que quedó trunco, que no tuvo los resultados esperados y que en definitiva hoy prácticamente dejó de existir, pero ese espíritu de unidad, esa vocación de contribuir a la construcción de un acuerdo general con un objetivo común, con un objetivo compartido, que era el de poder generar
mayor empleo, mitigar los impactos del cierre de Huachipato, pensar en una estrategia de fortalecimiento industrial para la región del Biobío. Creo que hoy día debe volverse a generar ese clima de unidad en torno a propósitos compartidos. Creo que hay esfuerzos aislados que son valiosos y que hay que relevar, como lo que está haciendo el gobierno regional, que el día justamente de ayer presentó una agenda de inversión pública que contempla subsidios a la contratación de mano de obra y la agilización de algunos proyectos que son iniciativas de inversión comunales en algunas comunas de la región, pero que tienen un alto impacto en el empleo. Creo que medidas de esa naturaleza, desde luego, son muy bienvenidas y suponen un aporte. El gobierno regional ha hablado que aspira con estas medidas a generar 6.000 nuevos puestos de trabajo. Es de esperar que tenga los impactos esperados esta agenda, pero se requiere este ecosistema colaborativo en el que convergen las distintas corrientes políticas, las distintas miradas, la academia, las instituciones pero Augusto, públicas, tenemos los liderazgos en torno a una mirada común. ¿Existen los liderazgos necesarios? Echo de menos esa convocatoria y esa articulación. ¿Sí? Pero tiene arreglo, me imagino, porque hay muchos actores políticos, pero ¿cómo desatamos ese nudo? Yo creo que hay liderazgo. O los intereses políticos de pronto. Hay capacidades, hay capital social. Lamentablemente hemos vivido meses desde la instalación política del gobierno que no han sido fáciles en un diálogo entre la oposición y el gobierno, que ha contribuido poco a generar el buen ambiente, pero por eso aprovechamos esta tribuna para hacer enérgicamente el llamado. Creo que es necesario generar esa unidad y de propósitos compartidos, porque en definitiva, y convergiendo con la pregunta anterior, el rol fundamental del Estado hoy día, desde el punto de vista económico, señalamos dos, ¿verdad? La corrección de los fallos del mercado y un poco el rol en que consistía el rol subsidiario del Estado. Pero hay un tercer rol que es fundamental, y ese rol tiene que ver con contribuir del Estado a generar las condiciones necesarias para que las personas y el mercado puedan desplegar todas sus capacidades, todo su potencial para poder generar empleo, desarrollo, innovación, competitividad. Y desde luego en eso hemos estado al debe. Y hemos estado al debe, como te decía, no es solo un problema chileno. Lo que nos ocurrió probablemente fue que luego de un ciclo económico espectacular para el mundo en general, entre el 90 y el 2015 la reducción de la pobreza mundial fue muy acelerada. Sí. Y se consolidó de alguna manera el éxito de la economía social de mercado. Y a partir del 2012, 2013 en adelante, fueron tomando forma distintos objetivos de desarrollo, entre ellos los objetivos del desarrollo sostenible, por ejemplo, que son muy loables y que nadie podría cuestionarlos desde el punto de vista de su sentido humano y su contribución a la mejora de la condición de vida de las personas, pero que supusieron empezar a recargar en muchos casos los estados de regulaciones sin una necesaria medición de impacto. Y en esto entro de frentón en el tema de la modernización del Estado, Juan Alejandro. En el fondo, cuando hablamos de modernizar el Estado, se trata justamente de poder contar con un Estado que, sin descuidar esos bienes públicos que queremos proteger, que están contenidos, por ejemplo, en los objetivos de desarrollo sostenible, puedan converger en su gradualidad, en su forma de implementación, con las mediciones de impacto regulatorio, que por ejemplo las tiene la legislación norteamericana, y que evitan una sobrecarga, una sobreregulación que termina por ralentizar o generar dificultades en la generación de inversión. Pero aquí lo hemos visto con la permisología, hemos ido construyendo una arquitectura institucional, una arquitectura también tributaria. Por eso es que la ley miscelánea, desde mi punto de vista, constituye un aporte que tiende a sobreproteger determinados bienes públicos, en algunos casos haciendo una interpretación equivocada, en otros más asertivo, pero que en la práctica termina por generar bajo crecimiento y por generar condiciones estructurales que
terminan por debilitar la economía, Pero el en tema es cierta el medida. siguiente, que A eso pero tú le todas agregas. esas definiciones, Augusto, están en poder del gobierno actual y de los partidos políticos y a la hora que se definen. Pero estas peleas chicas, intestinas que hay en la oposición, en el oficialismo, no echan a perder, no estropean un poco todos estos planes, proyectos Pero a futuro. absolutamente, o sea, la verdad es que en esta conversación que estamos sosteniendo, los sesgos ideológicos tienen muy poca cabida. Claro, por supuesto. Porque, por un lado, no podemos renunciar a proteger determinados bienes públicos, a proteger los derechos fundamentales de las personas y a aspirar a una forma de comprender la justicia en la asignación de bienes públicos que nos permita ir mejorando las condiciones de vida de las personas y generar un piso de dignidad común. Que efectivamente haga carne este anhelo de la igualdad jurídica y democrática como base de la convivencia colectiva. Pero al mismo tiempo esto tiene que ser compatible con el crecimiento económico, con la inversión, con el desarrollo, y esa competitividad, y esta convergencia, para poder generar al mismo tiempo también competitividad, se logra con técnicas, se logra evaluando, midiendo los impactos de las políticas públicas que se implementan, Pero usted no cree midiendo que el los impacto de, partidos, de las pero por lo regulaciones, mismo los políticos midiendo el o los impacto de mundos las medidas políticos tributarias, porque no se miran mucho para adentro en vez de mirar hacia la externalidad. yo creo que se miran mucho hacia adentro, terminan muchas veces reafirmando sus propias convicciones, con mucho sesgo ideológico, pero además tenemos que pasar, Mario Alejandro querido, de la cultura de la improvisación eh, a, a la cultura de la precisión, a adoptar Del bien común. del bien común, a adoptar decisiones sobre la base de la evidencia. Y porque es la única manera de hacer converger estos dos bienes que son distintos. No, no podemos renunciar al desarrollo. Somos un país que avanzó de manera muy significativa y decidida hacia el desarrollo y caímos en la trampa de los países de ingresos medios con todas las amenazas desde Foxley en adelante. Y hoy día lo que tenemos que hacer es salir de la trampa, volver a retomar una senda del desarrollo, un desarrollo sostenible, profundamente humano, pero en el que la técnica nos permita tomar decisiones correctas, interpretar los tiempos de manera correcta y interpretar ¿Quién toma las banderas de eso? y interpretar ¿no? las gradualidades de manera correcta. Si tú te fijas, los países que tienen niveles de desarrollo más avanzados, en el caso europeo, por ejemplo, o los países de la OCDE, no son países que tengan niveles de crecimiento altos, pero tienen un PIB que es 100 Sí, veces claro. el Producto Interno Y Bruto tienen chileno. un orden interno que se nota. Ya se consolidaron. Entonces, en esta etapa, Chile lo que requiere es crecer. Cuando uno pasa a la siguiente etapa y alcanza el desarrollo, entonces ahí uno desde luego puede empezar a pensar en crecer un pelito menos o ralentizar algo el crecimiento y poder avanzar en la cobertura de determinados bienes públicos Que se han ido quedando atrás. desde el Estado. Claro. Pero si uno no entiende esas etapas y pone la carreta delante de los bueyes, que en general lo que le ocurre de alguna manera a la visión política de algunos sectores de la oposición, termina por atrofiar el crecimiento y por generar desempleo y generar frustración. A ver, en resumen, ¿qué le queda a este gobierno en los meses restantes del 2026 que ordenar? Bueno, entre muchas materias, diría Augusto. Bueno, yo creo que este es un primer, la aprobación de la ley miscelánea fue un primer paso importante y ahora lo que se requiere y que de alguna manera ya se empieza a echar de menos es cuál es la agenda que viene hacia adelante, porque ya perfecto, sacamos adelante la ley miscelánea y hoy día se requiere narrativa, relato, gestión y desde luego una agenda muy intensiva que aborde principalmente estos retos, la generación de empleo, la convergencia fiscal, por otro lado la seguridad pública en la que sí seguimos a la espera de la consolidación, del relato claro, y la consolidación de una agenda nítida, clara, que contemple las medidas necesarias para poder ir avanzando en materia de persecución del crimen organizado y de restablecer
al máximo la seguridad y la paz ciudadana. Augusto, como siempre, ha sido muy gentil, agradecer su tiempo como panelista de nuestro Canal 8, usted sabe cuando lo considere, para venir a conversar y a analizar todos estos temas que son muy importantes, que tienen forma y fondo también. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias, María Alejandro, querido. Un saludo cariñoso a los telespectadores y nos vemos cuando sea necesario. cuando ¿no? sea necesario. Muchas gracias. Augusto Parra, panelista del Canal 8 del programa Réplica y las noticias, las entrevistas. Volvemos en un minuto.